sería responsable de aportar los grandes montos de inversión que se requerían para los 2.600 kilómetros de extensión que tienen estas vías que forman parte de los ejes multimodales concesionados. Para explicar lo ocurrido a partir del año 2000 respecto a la iniciativa IRSA, es importante señalar que en marzo del 2003, mediante Resolución Suprema 081-2003, se ratificó la incorporación de las obras y el mantenimiento de la infraestructura del transporte multimodal para los proyectos incluidos en la acción para la integración de las IRSAs al proceso de promoción de la inversión privada a cargo de Proinversión. Se encargó al Comité de Proyectos de Infraestructura de Proinversión, que tengo entendido que ha venido ya a esta comisión, la conducción del proceso de promoción de la inversión privada. Se incluyeron los tramos viales del eje multimodal del Amazonas Norte y el proceso de concesión de las obras y mantenimiento de los tramos del eje multimodal de Amazonas Centro. ¿Por qué? Porque estos tenían más estudios. Como es de notar, la zona sur, materia de la pregunta que me hiciera vuestra comisión presidenta, no estaba considerada aún. En abril del 2004, y esto quisiera informarlo porque creo que es muy pertinente, el Congreso de la República expidió la Ley 28-214, donde por insistencia y con todos los votos a favor menos una abstención de la congresista Townsend, el Congreso declaró la necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IRSA Sur. El ámbito de influencia de este proyecto, como se puso en la ley. Perdón, congresista Castro, una interrupción. Sí, congresista, disculpe. Felicito. Solamente podrían leernos nuevamente en qué documento, de qué documento, puede repetir el documento que nos está hablando. No le tome nota. La ley 28-214. El ámbito de influencia de este proyecto, perdón, congresista, presidenta, ¿puedo continuar? Gracias. El ámbito de influencia de este proyecto, como se puso en la ley, fue Ica, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna. Y como verá usted, presidenta, en los documentos que le he entregado, todas estas personas estaban en Palacio de Gobierno el día del cierre de la carretera. Por lo tanto, con esta ley, el Congreso de la República da su total apoyo a la iniciativa IRSA Sur. Y se deja claramente establecido que los habitantes de las zonas de influencia del proyecto tendrían mejoras en su calidad de vida a partir de la construcción de estas vías de comunicación que unirían lugares que antes estaban absolutamente apartados. Estoy segura, presidenta, que el Congreso de la República de aquel entonces tuvo a la mano estudios que sostenían la necesidad de estas carreteras. Y por eso, a pesar de que el Ejecutivo observó esa ley, el Congreso insistió por unanimidad con una sola abstención de la congresista Townsend. En diciembre de 2004 se entregó en concesión las obras de mantenimiento del proyecto Corredor Brasil Interoceánico Sur Perú-Brasil para interconectar Iñapari con San Juan de Marconi y Matarani. Hoy se encuentran concesionados varios ejes más. Respecto a mis responsabilidades y tareas como jefe de gabinete en este proyecto, las principales eran acompañar al ministro en las reuniones con autoridades públicas nacionales en esta actividad. La concesión fue estructurada, y esto tenemos que tenerlo en claro, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por Proinversión en cumplimiento de la legislación vigente. Obviamente, hubo participación de otros entes cuando la ley así lo mandaba, como fue el caso de la Contraloría General de la República, que dio opinión sobre el contrato de concesión. En alguna medida participó la Cancillería, por estar enmarcada en la iniciativa IRSA, que estaba a cargo de la Cancillería. En lo que a mi función respecta, y con esto respondo a la pregunta, nunca participé en la estructuración de los contratos de concesión, ni en el financiamiento, ni en la elaboración de las bases, respuestas a las consultas, elaboración del contrato de concesión, análisis de las fianzas, establecimiento de pagos y pamos, ni en la definición del factor de competencia. Tampoco participé, señora presidenta, en la licitación y menos en la adjudicación del concurso. Ninguna de estas era ámbito de mi competencia.
Quiero dejar establecido claramente que mi participación en Proinversión estaba enmarcada en el conocimiento de las agendas, repartir a las líneas los distintos proyectos que se verían en la gestión, recoger las opiniones de los mismos, leer los informes y hacer de conocimiento del ministro si hubiere alguna opinión que debía conocer. Asimismo, había reuniones con las áreas de línea cuando ello era necesario, pero cuando estos asuntos relacionados con los ministerios, estos los trataban exclusivamente. Presidenta, quedo a su disposición y a la de los demás congresistas para aclarar cualquier duda o responder a las preguntas que tengan a bien formularme. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Algunas preguntas que se derivan de lo que usted ha afirmado. La primera tiene que ver con la observación que hace el Ejecutivo a la Ley 28.214. El Ministerio de Economía y Finanzas, del cual usted era alta funcionaria, ¿tiene algún, digamos, rol protagónico en la decisión de observar esa ley? ¿O esta es una iniciativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada, digamos, de liderar el proceso de la promoción de la inversión privada de esta carretera? Las leyes las observa el Consejo de Ministros. Tienen que haber conversado allí si esta ley era oportuna y adecuada, y allí tienen que haber decidido. La observación está firmada como se debía por el primer ministro Carlos Ferrero Costa. Esta observación llega al Congreso de la República, que por insistencia promulga la ley, como le digo, con el voto de todos los congresistas presentes, con la abstención de la señora Nel Townsend, pero con ningún voto en contra. Es así que el Congreso, en este acto, que además quiero aclarar, fue anterior a la exoneración del SNIP de esta carretera, y por lo tanto fue un acto legal en el cual políticamente se le dice a las regiones que es el Congreso de la República quien aprueba este proyecto. Congresista Costa. Sí, está claro que la decisión de observar se toma en el Consejo de Ministros. La pregunta es si usted recuerda que digamos, en el MEF hubo una observación o una decisión de observar esa ley, o no lo recuerda. Presidenta, por su intermedio, porque digamos las observaciones del MEF normalmente venían, y ustedes lo saben perfectamente bien, por temas de dinero. Claro. Estoy segura que el Viceministerio de Hacienda debe haber liderado la observación, pero no lo tengo en mente. Se me ocurriría que así debe ser. En cualquier caso, pueden ustedes acceder a la observación, que estoy segura que la pueden pedir al Ministerio de Economía. Costa. Sobre lo segundo, usted afirma que la Contraloría opina sobre este proyecto. La Comisión se ha concentrado más bien en la opinión de la vicecontralora el día que se iba a firmar el contrato, que es una opinión, más que una opinión, es una llamada de atención sobre la posibilidad de que se vaya a firmar un contrato con empresas que no están habilitadas para firmar el contrato porque tienen todavía justos pendientes con el Estado. Pero la Comisión no había, digamos, reparado con la suficiente atención en el hecho de que anterior a eso ya la Contraloría se había pronunciado. ¿Nos podría decir en qué sentido se pronuncia la Contraloría y en qué, digamos, cuáles son los documentos que la Comisión debería procurar para confirmar esta afirmación suya? Presidenta, por su intermedio al congresista Costa, cada vez que hay dinero del fisco en un proyecto, la Contraloría hace un informe previo del contrato, en el cual revisa todo el contrato, los pagos, los PAMOS, los financiamientos, porque hay dinero del público, y da una opinión favorable al contrato. Si no hay esta opinión favorable, es muy complicado que se pueda llevar adelante el contrato. Entonces, la Contraloría da la opinión favorable para este contrato, obviamente sin saber a quién iba a ser adjudicado. Esto es previo al concurso. Claro. A la Contraloría le mandan el contrato, la Contraloría ve el contrato, lo analiza y dice, ok, está bien. Pero luego se adjudica. La adjudicación
y creo que es una cosa bien importante tener en cuenta, fue hecha varios meses antes que el informe de la vicecontralora, que llega el mismo día del cierre del contrato. Y no dice que no se firme el contrato, dice, ojo, tengan en cuenta que aparentemente, algunas de las empresas que forman el consorcio ganador tendrían procesos con el Estado. Eso es todo lo que dice. En ese caso, Proinversión hace lo que debía hacer. Llama a un prominente abogado y le dice al prominente abogado, estudie usted este tema. Ese es el doctor Juan Monroy. Pero aparte hace otra cosa. Le pide a los postores ganadores que iban a firmar una declaración jurada de si estaban o no en causal de incumplimiento. Y ellos firman, y por lo tanto, si eso hubiera sido falso, el contrato se cae por un acto de nulidad. Y el doctor Juan Monroy, efectivamente, un documento que yo nunca tuve a la vista porque, como he dicho y repetido, no fui a la segunda sesión, no solamente repetido, sino demostrado con documentos que le he entregado a la presidencia, dice que se puede proceder a la firma. Por eso es que se procede a la firma. Congresista Costa. Por intermedio de la presidencia, ¿cómo interpreta usted la iniciativa de la vicecontralora de, digamos, dirigirse a Proinversión el día que se firmara el contrato? O sea, es curioso que la Contraloría, habiendo ya una opinión favorable al proyecto y habiéndose adjudicado el proyecto, espere casi 2 meses para pronunciarse sobre la posibilidad de una incompatibilidad el mismo día que se va a firmar el contrato. ¿Por qué no lo hizo antes, entre la adjudicación y la firma? O mejor, antes de la adjudicación. Es decir, si habían postores que tenían probabilidad de ser descalificados, lo lógico era hacer ese pronunciamiento antes. ¿A qué se debe? ¿Cómo interpreta usted eso? Y segundo, ¿por qué es que quien suscribe esa comunicación a Proinversión es la vicecontralora y no el contralor? Por su intermedio, señora presidenta, al congresista Costa, yo he ofrecido no especular. Yo no quisiera especular en el caso de la vicecontralora. Lo que les quiero contar es una experiencia personal. Hay muchísimos casos en la que la Contraloría, probablemente por su carga laboral, hace las cosas en último minuto. Este creo que fue uno de ellos. Fue un caso muy serio, fue un caso donde hubo una gran preocupación, pero quiero que ustedes tengan la figura clara y en eso no estoy especulando, les estoy diciendo la verdad. Revisen ustedes el acta que le he entregado a la presidenta. Fíjense quiénes estaban en Palacio esperando la firma. Estaban todos los presidentes regionales, estaban todos los alcaldes, estaban todos los congresistas, estaban todos los periodistas, todos estaban tras este proyecto que era la IRSA Sur, proyecto que este Congreso había avalado y que se había vuelto un proyecto emblemático para el país. Y sobre por qué firma la vicecontralora, no lo sé, pero muchas veces firma la vicecontralora. Congresista Costa. Gracias. Tengo una pregunta final sobre el SNIP y la decisión de exonerar al proyecto del SNIP. Y nuevamente me gustaría preguntarle sobre la opinión institucional, si la había, y la opinión suya particular sobre este asunto. Había una opinión institucional, el MEF no veía con buenos ojos porque, digamos, es interesante la observación a la ley 28412, ¿no es cierto? Y seguramente en esa observación tiene algo que ver el Ministerio de Transporte y mucho que ver el MEF, porque usted lo ha dicho, el MEF es el que pone la plata. Y si no había sido considerado la IRSA Sur inicialmente, era porque se consideraba que, en fin, los estudios estaban más avanzados
para la IRSA Norte y probablemente no era una prioridad la IRSA Sur. Se convierte en una prioridad como resultado de la presión de la zona sur que se expresa en el Congreso y que se expresa en esta ley a la que nos hemos referido. Pero regreso a la pregunta. ¿Qué nos puede decir sobre cómo se veía desde el MEF este proyecto y la iniciativa de exonerarlo del SNIP? Presidenta, a través suyo, al congresista Costa. El Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, se crea justamente hace muchísimos años, en la época del presidente Fujimori, para no dilapidar recursos públicos y para que de alguna manera tengamos una política escrita de cuál es el momento en el cual se deben hacer unos proyectos y otros no. Ustedes saben, son congresistas, la cantidad de necesidades que tiene el Perú. Ustedes, estoy segura, que son visitados a diario prácticamente por alcaldes o gobernadores regionales que les piden hacer obras en sus pueblos, ¿no? Entonces, el Perú lo que necesita es una especie de política pública clara de en qué momento se prioriza una obra y en qué momento no se prioriza una obra. Las interoceánicas, como les he explicado, nacen de esta famosa reunión en Brasilia en el año 2000. Con ellas, no olvidemos, nace también el anillo energético que involucraría a estos 12 países. El anillo energético nunca se hace y nos quedamos con las carreteras. Al quedarnos con las carreteras, la norma del SNIP prevé dentro de la norma, por eso cuando dicen se exoneró del SNIP, no es así. Se decidió dentro del SNIP no hacer la evaluación. ¿Por qué, congresista Costa? Porque nunca se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. Es sumamente difícil, y esto no es una opinión mía, es una opinión que he escuchado muchas veces a los técnicos, saber qué es primero. Si tú haces una carretera, ¿va a venir el mercado o si tienes que esperar que haya mercado para hacer una carretera? En cualquier caso, la exoneración fue consultada con las áreas de línea del MEF y no con el jefe de gabinete, que era yo. Para el MEF no le es fácil exonerar del SNIP, pero así como los medios de transportes nunca son rentables y tienen que ser cofinanciados, así también las carreteras, en su gran mayoría, y por eso hacen como obra pública, no son rentables en un principio. Entonces, hacer esto era un poco preguntarse el huevo y la gallina, pero los técnicos del Ministerio de Transportes fueron los que impulsaron esto junto con Proinversión a partir de un impulso político que nace del Congreso de la República, junto con los gobernadores regionales, junto con los alcaldes, que veían ya cómo la IRSA Norte se estaba avanzando y cómo sus ciudadanos se trasladaban de un lugar a otro ahorrando hasta la mitad del tiempo. Sus ciudadanos podían sacar sus productos y venderlos en mercados que nunca... Un momentito, por favor. El congresista Castro solicita una interrupción. Disculpe, presidenta. Sí. No, no se preocupe. Ya. Congresista Castro. Creo que esta, más que un argumento, es una disculpa. Y es que no queremos asumir nuestras responsabilidades desde el nivel presidencial, los ministros, etcétera. ¿Por qué? Porque el hecho que sea declarado de necesidad pública y de preferente interés nacional no indica que hay que hacerlo. Las declaratorias de interés público, aquí declaramos todas las semanas, declaramos interés nacional, interés público. Hay proyectos que han sido declarados hace 60, 80 años y nunca se han ejecutado. Y ahí ese mismo proyectos tienen 2, 3 veces declaratorios de interés público. Y en primer lugar porque sabe perfectamente que no tiene iniciativa de gasto. El problema aquí, y eso tengo que dejar la constancia clara, es que nadie quiere poner los puntos sobre las IES en el debido momento. Aquí nosotros no solamente estamos investigando coimas,
porque nos estamos reduciendo. Si solamente trabajamos en función de coimas, nos estamos reduciendo. Estábamos observando que hay sobrevaluaciones, que ese es el tema todavía mucho mayor, se multiplican 3, 4, 5 veces las cosas. Y eso es responsable pues el Ejecutivo. Ese es el Ejecutivo, es el responsable. Aquí queremos pasarlo por agua bendita a cada uno de los que han trabajado en el Ejecutivo. O sea, ¿para qué son ejecutivos? El Ejecutivo no puede, y por eso que hoy estamos en problemas económicos. Aparte las coimas, que es el primer eje, segundo eje, más importante son las sobrevaluaciones y más importante todavía que ello son las adendas, que se han permitido construir todo un andamiaje para, lógicamente, sacar el dinero de la mejor forma. O sea, ya no tenemos mayores excusas, señora, salvo que usted, señora Blume, no sé, podamos compartir la idea, no la compartimos, etcétera, pero definitivamente la declaración es, en resumen, ¿no? En este aspecto, la necesidad pública, si no todas las necesidades públicas que hoy hemos aprobado tendríamos que estar presupuestadas debidamente, y esa no lo está. Solamente en ese sentido una precisión y sobre todo precisar también, segunda parte, coimas, sobrevaluaciones, que es lo más importante, y adendas. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Gracias. Solo para cerrar SNIP y entrar al último tema. Usted ha dicho, le he entendido bien, que por esa razón, por el hecho de que aunque en el corto plazo no sea rentable, en el largo plazo lo puede ser, ese es el criterio que terminó primando en el MEF, ¿no es cierto?, concordante con el de Proinversión. Y fueron entonces, la iniciativa es de Proinversión, pero encuentra eco en el MEF, a efectos de exonerar del SNIP, que quiere decir exonerar de los estudios definitivos de ingeniería, que hubieran hecho que, digamos, el inicio de las obras demorara bastante tiempo más del que demoró. En realidad, la exoneración del SNIP permitió acortar el calendario para el otorgamiento de la... ¿Eso es correcto? ¿Interpreto bien lo que ha dicho? Por su intermedio, Señora Presidenta, me gustaría contestarle al congresista Castro primero. Congresista Castro, no puedo estar más de acuerdo con usted. Hay muchísimas normas legales que declaran la necesidad pública y el preferente interés nacional en montones de proyectos, pero esta ley es diferente y quizá por eso se observó. Le leo, y disculpe, es muy pequeña la ley, tiene solamente 2 artículos, pero creo que en eso está su valor y probablemente por eso se observó. Esta es una ley distinta a las demás que declaran de necesidad pública e interés nacional. Fíjese lo que dice. Objeto de la ley. Declárese de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, el mismo que se constituye como medio de transporte multimodal. ¿Qué hubiera dicho cualquier ley de este tipo? Hubiera dicho, declárese de necesidad pública, interés nacional, el proyecto interoceánico Perú-Brasil-Irsasur. Eso hubiera dicho, y estoy segura que si lo comparamos con otras leyes, así es. No hubiera puesto el énfasis en construcción y asfaltado. Segundo, ámbito del proyecto. El proyecto que se refiere el artículo presidente es el medio de transporte para la integración y desarrollo de las áreas y poblaciones en el ámbito de influencia que comprende los departamentos de Ica, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna. Su ruta comprende los siguientes ejes viales: Iñapari, Puente Inambari, Urcos, Cusco, Abancay, Nazca, San Juan, Iñapari, Puente Inambari, Puente Otorongo, Azángaro, Juliaca, Variante 1, Arequipa, Matarani, Variante 2, Puno, Jumaizo y Hilo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta ley de necesidad pública y preferente interés no es una ley de necesidad pública y preferente interés, congresista Castro, y estoy de acuerdo con usted. Esta ley es una ley mandatoria de que se hagan esos ejes y que se haga este proyecto. No es como las muchas otras que usted y yo conocemos, que son, discúlpeme la expresión, un saludo a la bandera. Esta ley, por eso seguramente se observó.
y con la insistencia del Congreso de la República queda consignada la ley. Eso para el tema del congresista Castro. Quiero seguir con la subvaluación, que es gravísima, congresista Castro. Esta subvaluación se dio a partir de adendas en las cuales yo ya no, sobrevaluación, perdón, disculpe congresista, disculpe a través de la presidencia congresista. La sobrevaluación se dan a partir de adendas de otros gobiernos, donde yo ya no participé, y yo creo que usted tiene todo el derecho de preguntárselo. Y luego, lo tercero y peor también, son las coimas que jamás se sospecharon existían en ese momento. Y con eso le paso a contestar a través de la presidencia al congresista Chino Costa. Yo me imagino, congresista Costa, que es como usted lo ha dicho. El evitarse el SNIP era acelerar este proceso. Y yo creo, sinceramente, que el hecho de que la ley del Congreso haya sido tan específica y haya sido dada, fíjese usted que la única de las interoceánicas con una ley especial es la IRSASUR. Entonces, yo me imagino que políticamente había una gran presión. Yo me he tomado la libertad de ir a la Biblioteca del Comercio para recabar las impresiones sobre la IRSASUR. Todos estaban de acuerdo. No había quien no estuviera de acuerdo. Bueno, miento. El señor Fritz Dubois, que en paz descanse, escribió en contra de las interoceánicas. Pero como él, 2 o 3 personas. Todos los demás estaban de acuerdo con las carreteras. Por supuesto, acá digo y reitero, ninguna de estas personas hablaban de sobrevaloraciones ni de coimas. Eso no estaba ni siquiera en el panorama. Muchas gracias. Congresista Costa. Sobre las sobrevaloraciones, para terminar, Presidenta, usted ha mencionado que eso fue la consecuencia de adendas que tuvieron lugar en el gobierno del presidente García, pero el contrato tuvo adendas que se suscribieron durante el gobierno del presidente Toledo. ¿Usted recuerda esas adendas? ¿Tuvo algún conocimiento de ellas? ¿Sabe si no tuvieron ninguna implicancia en los costos de la obra? Y por eso afirma que las adendas que sí tuvieron implicancia en los costos de la obra se hicieron después. Por su intermedio, señora presidenta, yo estuve en una adenda, que fue la adenda del 24 de febrero, que permite el inicio de los trabajos de transitabilidad. Allí no hay ningún costo económico. Pero yo quiero decirles una cosa, y he prometido no especular, pero quiero decirles algo de mi experiencia. Cuando uno hace una carretera, y yo he tenido la suerte de trabajar con muchas personas que hacen carreteras desde mi experiencia en el Estado, luego en el sector público, las cosas no son como uno piensa que van a ser. Uno llega, por ejemplo, a hacer la carretera y la cantera, le han dicho en el estudio, la cantera está en tal lugar y uno va y no hay cantera. Por lo tanto, cuesta mucho más traer la piedra para hacer la carretera. Los ingenieros tienen un dicho que es absolutamente cierto. En la selva los cerros se mueven. ¿Usted cree que un cerro está hoy día acá y cuando va por las deslizaciones y por el clima, el cerro ya no está allí? Por lo tanto, en Capeco, cuando hicimos el estudio de modificación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, una de las cosas que se pedía para que no hubieran justamente sobrevaloraciones era que el postor tuviera que ir a la zona antes de hacer su postura y hacer una declaración jurada que conocía la zona, porque de nada pues sirve que uno en papeles, que normalmente, y discúlpenme que se los diga así de claro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene estudios muy antiguos, ¿no?, haga una oferta sobre papeles, porque entonces viene lo que dice el congresista Castro, vienen las sobrevaloraciones, porque entonces tú llegas y te dijeron en el papel que la cantera estaba a 3 kilómetros y no hay cantera.
Entonces, lo que debe hacer un responsable postor es ir y verificar si lo que te están diciendo en el estudio es parte de la realidad. Y eso no lo exige la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Seríamos mucho mejores en los proyectos de transportes si hubiera una verificación previa. Esa fue una de las modificaciones que quisimos plantear, o mejor dicho, que le sugerimos a Capeco en aquel entonces y que el gobierno nunca ha querido implementar en una ley. Congresista Costa. Sí, en realidad no fue una adenda la que se firmó durante el gobierno de Toledo, sino 3. Para los 3 tramos, además, o sea, 9 en total. El mayor número de adendas vinieron después, con el gobierno del presidente García, eso es verdad. Pero no sé si usted, digamos, estaba desde el MEF como jefa del gabinete de asesores del ministro de Economía y después como asesora del premier Kuczynski, ¿se mantuvo al tanto sobre esas adendas o esas adendas ya, digamos, fueron responsabilidad exclusiva del MTC? El MTC la firmaba, pero tenía que, entiendo, contar con el visto bueno del MEF. ¿Usted recuerda esas 3 adendas? Disculpe, Presidenta, tiene razón, las tengo acá escritas y me he confundido. A ver, yo estaba en la PCM, con lo cual no veíamos las adendas, pero en cualquier caso la del 16 de junio precisa los alcances de la cláusula 8.21 del contrato, y la tercera adenda, que es del 26 de julio, o sea, 2 días antes de que terminara el gobierno, posibilita el financiamiento del proyecto. Ninguna de estas pasó por la PCM. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Castro tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, señora. Vamos. Primero, acerca de la exoneración del SNIP. ¿Usted no le pareció raro la exonerar del SNIP? Señora Blume. Congresista Castro. Todas las carreteras interoceánicas se han exonerado del SNIP. No me pareció raro porque habían exonerado a las anteriores. No me parece conveniente, pero esto es una opinión personal y yo no he sido consultada en este caso, porque me parece, congresista Castro, una política pública adecuada tener un SNIP, que ahora se ha cambiado por Invierte PE. Me parece que cualquier gobierno tiene que tener reglas claras por dónde pone su dinero. Y estoy absolutamente de acuerdo con usted en que en lo posible se debe cumplir con el SNIP. Ahora bien, cuando se da la ley de creación del Sistema Nacional de Inversión Pública, se ponen los casos en los cuales se puede exonerar del SNIP. Por lo tanto, no es que sea algo a posteriori, sino es algo que nace con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y congresista Castro, esto es porque los estudios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con los cuales se hacen los proyectos de inversión en el Perú son antiguos, están desfasados y no contienen información fidedigna con la cual uno puede hacer un proyecto de inversión.